¿Se acuerdan de Frankelda? Esa serie mexicana stop motion que está bien chula. Pues la verdad nos gustó tanto que quisimos hacer otro video sobre esta serie, así que aquí les traemos los datos perturbadores de los sustos ocultos de Frankelda. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... Alfreli. Se supone que Frankelda es quien se encarga de escribir las pesadillas de las personas para mantener vivos sus miedos, y por lo tanto, también a los sustos. Esto indirectamente significa que la escritora se dedica a alimentar los traumas de todas las personas, lo que lo hace un acto bastante cruel. Pensemos que cada individuo tiene miedos específicos que provienen de sus más terribles inseguridades, o sea, aquello que más los daña en la vida. Frankelda toma estos traumas y los alimenta a través de historias para que esta persona nunca los supere y conserve ese miedo durante toda la vida. Frankelda hace justamente lo contrario, lo que haría cualquier psicólogo. Ahora, ¿qué pasaría si alguna persona se quita la vida por esto? ¿Frankelda se sentiría culpable? Durante las series conocemos distintos tipos de sustos que acechan a las personas, pero la verdad, ahora la escritora parece ser el más horrible de todos los monstruos. No solo es el hecho de que los dañe, también es cruel que Frankelda no parezca demasiado preocupada por dañar a los demás. Sabemos que se encuentra atrapada dentro de la conciencia de Procustes y quiere escapar de ahí, pero no para evitarle más daño a las personas, sino porque se dio cuenta de que nadie la reconoce como la escritora de todas esas pesadillas. En ningún momento se ve ni un poquito preocupada por el daño que está haciendo a los demás. Es sabido que tuvo una infancia en la que fue ignorada por su propia familia y nadie quiso escuchar su voz como autora. Pero, ¿qué tanto daño recibió para que el reconocimiento sea lo más importante para ella, incluso más que la salud emocional de todo el mundo? Pensemos en la carga tan grande que significa para Procustes que la vida de los sustos dependa de qué tan eficientes sean sus historias para los seres humanos. ¿Qué sentirías si la existencia de cada persona en el mundo dependiera de ti? Si haces un trabajo que funcione, viven, y si no es lo suficientemente bueno, mueren. Indirectamente puedes asesinar a todo el mundo, incluyéndote a ti mismo. Es probable que Procustes estuviera manipulando a Francisca desde que era niña. Sabemos que Arneval sabía de su existencia e incluso era fan de sus cuentos, por lo que es seguro que la conocieron en el reino de los sustos desde aquel entonces. Por otro lado, recordemos que en ese tiempo las pesadillas de Francisca y en general de todo el mundo eran escritas por Procustes, al ser el pesadillero real en turno. ¿Qué nos asegura que Procustes no acentuó las inseguridades de la niña a través de sus sueños para que aceptara ir al reino eventualmente y así, después, atraparla junto a Arneval dentro de su conciencia? Justo después de que Arneval lleva a Francisca al reino de los sustos, vemos que Procustes le da mucho gusto y dice que los humanos son manipulables. Además, en la habitación de Francisca cuando era una niña, hay muchos muebles y detalles en forma de telaraña, y recordemos que Procustes es una araña. ¿Será esta una referencia a que desde ese momento estaba siendo manipulada por Procustes? Recordemos que Nemo fue convertido en Homo a cambio de su nombre. A simple vista pareciera que esto fue algo que el niño no esperaba, pero si escuchamos con atención la canción del gnomo, nos damos cuenta de que en realidad se lo advirtió con anticipación. La letra dice: sé que eras Nemo, pero así ya no te llamaremos. Tú serás el viejo Nemo jamás. Aquí hay de dos: o Nemo no escuchó con atención la canción, o realmente no le importaron las consecuencias. El niño pudo estar tan desesperado por dejar de ser él mismo que ni siquiera le importó saber que pudiera ser convertido en gnomo, pues su autoestima era tan baja que hasta un destino horrible como ese sonaba mejor que seguir siendo Nemo. Recordemos que después de haber sido convertido en Homo, Nemo ve a Tere teniendo una cita con el gnomo, que en ese momento es una representación de él. Además, en el segundo capítulo se ve a Nemo intentando hablar con Tere de una forma un poco urgida. Vemos al niño en el fondo y de repente llega Tere corriendo. En cuanto la ve, Nemo rápidamente se le pone enfrente como queriendo hablar con ella para después seguirla, un comportamiento un tanto inusual en una pareja de amigos. Con esto podemos suponer que a Nemo le gusta Tere y por su forma de comportarse se ve que le gusta mucho. Sabemos que supuestamente Nemo quería dejar de ser un niño para no volver a hacer tarea jamás, pero la verdad sigue pareciendo una razón un poco simple para querer dejar de ser él mismo. ¿Podría ser que la verdadera razón para que Nemo quisiera abandonar su identidad fuera porque se sentía rechazado o incapaz de relacionarse con la niña que le gusta? Si esto es así, significa que Nemo se da su valor a través de los demás. Al no sentirse querido por la niña que le gustaba, automáticamente sintió que no valía nada y decidió que renunciar a su identidad era lo mejor. Una persona que se desvalida de esta manera cada vez
vez que recibe un rechazo ajeno está en peligro, puesto que cualquiera podrá manipularlo a su antojo e incluso convencerlo de que su vida no vale nada. Vimos a Magali vencer su propia timidez cuando entró a casa de las brujas a pedir el dinero que le debían. Además, estuvo dispuesta a ser transformada sin importar las consecuencias. Esto nos dice que la niña estaba dispuesta a todo, solo por encajar entre sus compañeros. En la vida real, una persona que está dispuesta a dejar de ser quien es solo para sentirse integrada a un grupo es altamente manipulable, pues estará dispuesta a todo con tal de no ser abandonada. Normalmente este tipo de personas terminan en relaciones donde son maltratadas, pero incapaces de dejar a la otra persona porque prefieren ser abusadas que dejadas a un lado. Cuando Magali es transformada en murciélago, podemos ver a otros animales enjaulados con una expresión preocupada. Muy probablemente estos son otros niños que fueron atrapados por las brujas. Además, también vemos otras jaulas vacías, por lo que está claro que las brujas esperan agregar más a su colección. Estas mujeres en la vida real serían un equivalente a secuestradores que se dedican a robar niños para ganar dinero o, en este caso, más fuerza o poder. Es fuerte que una serie toque temas tan delicados como estos. Aquí vemos reflejados los peligros que existen para aquellos niños cuyas inseguridades los vuelven manipulables en las calles. En innumerables veces hemos sabido de casos en los que son convencidos por los secuestradores a través de dulces o de promesas. De por sí ya es fuerte que la serie toque un tema tan delicado como el secuestro, pero imaginemos a los pobres padres de estos niños, que posiblemente nunca encontrarán a sus hijos porque en primera, sus cuerpos ya no existen como ellos los conocieron. Cuando un hijo muere, al menos los familiares pueden despedirlo y resignarse, pero si ni siquiera localizan el cuerpo, sufren por la esperanza que les queda por el resto de su vida. Las personas a las que el coco roba las almas se quedan sin pasión y, por lo tanto, sin su principal motivación para vivir, aquello que los hace felices. Si lo pensamos bien, son como zombies que vivirán en automático por el resto de sus vidas. Esto puede causar cosas como pérdida del interés por satisfacer las necesidades básicas como comer o asearse, algo muy similar a la depresión. Pensamientos negativos sobre sí mismo y su entorno. La persona piensa continuamente en términos de fracaso y desestima sus capacidades. Lo más usual es que aparezcan signos de desesperanza, se disminuya el umbral de tolerancia a la frustración y se insature la apatía. No solo es desmotivarse, sino volverse socialmente infuncionales, llegando a la desesperanza y probablemente al suicidio. Pero, ¿a quién le va peor? ¿A los cuerpos o a las pasiones? Es creepy ver a las pasiones robadas por el coco. No solo se vuelven prácticamente fantasmas, sus rostros denotan agonía y sus ojos son completamente blancos. Recordemos que el alma de la niña le preguntó por qué la abandonó. Eso significa que, aunque las personas terminan sin pasión y sufren por ello, estos fantasmas se llevan toda la parte pasional de las personas, que suele ser la más sensible. No nos queda duda de que seguramente estarán en ese estado siempre, pues no tienen cuerpo con un pensamiento lógico que les ayude a balancear estas intensas emociones. Tere tenía una inseguridad tan grande que se deshizo de aquello que la motivaba solo porque no obtenía la aprobación de los demás. En la vida real, esto es muy peligroso, ya que vivir a expensas de la validación de otros puede llegar a quebrar por completo la autoestima de la persona y llevarla a problemas graves de ansiedad, depresión y hasta el suicidio. Además, nunca falta quien se aproveche y, conociendo que la persona necesita validación, la desvalide constantemente para manipularla. Para el penúltimo episodio, todos los niños que conocimos durante la serie tuvieron un mal final. Sabemos que todos asisten a la misma escuela, por lo que es obvio que viven en la misma ciudad. Va a ser creepy cuando el resto de los habitantes adultos se den cuenta de que algo extraño está pasando con los niños. Algunos desaparecieron misteriosamente y otros actúan como zombies. No pasará mucho tiempo para que los adultos intenten resolverlo, pero seguramente no podrán hacer mucho al respecto y sufrirán por la pérdida física o emocional de sus hijos. En la serie se menciona que Frankelda se levantaba temprano para preparar el desayuno a sus 10 hermanos mayores, además de realizar las tareas del hogar. Si de por sí es agotador atender a un hombre, que una niña pequeña se encargue de atender las necesidades de 10 hombres mayores que ella es prácticamente abuso infantil. Además de su abuela, parece que sus hermanos también fueron bastante abusivos con la niña. Frankelda se sentía completamente sola y nunca vimos a sus hermanos apoyándola. De hecho, si sus hermanos hubieran sido agradables con ella, tal vez no hubiera sido raptada por Erneval. Tomando esto en cuenta, podemos deducir que los hermanos de Frankelda eran igual de estrictos que su abuela, y es probable que la trataran mal. Hay un gran parecido entre el diseño de la bruja gallina del episodio Te puedes transformar y el de la abuelita de Frankelda. Es probable que esto represente la percepción que tenía Frankelda de su abuela.
Esto significa que la veían como una mujer manipuladora, cruel y que la obligaba a ser alguien más. Así como la bruja transformó a Magali en alguien que no era, la abuelita hizo exactamente lo mismo con Frankelda al evitarle ser quien realmente era, una escritora. Además, recordemos que ya más grande, Francisca sueña que su abuela quema todos sus cuentos. Es probable que su abuela ya no estuviera con ella, porque más adelante vemos a Frankelda presentando sus cuentos a una editorial, y eso es algo que no haría bajo la opresión de su abuela. Lo creepy es que aun cuando su abuela ya no la atormentaba, la chica sigue teniendo miedo. Si sigues temiendo a alguien que ya no está, significa que las heridas que te dejó fueron realmente profundas. Y como dijimos en el primer dato, Frankelda se volvió una persona bastante fría. Esto puede ser una de las horribles consecuencias del abuso de su abuela. Después de que Francisca es rechazada por la editorial, queda tan afectada que tacha su nombre de autora del manuscrito y lo cambia por Frankelda. Su expresión cambia totalmente y la vemos con una cara de maldad que hasta ahora no habíamos visto. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Para ese momento dice que Francisca no logró cumplir su sueño, pero Frankelda lo hará. Pareciera que la niña se deshizo de su antiguo yo porque no pudo soportar el rechazo y se creó otro nuevo. Es interesante porque este comportamiento es similar al de muchos asesinos, cuando se crean otra identidad y le ponen nombre, para depositar la culpa ahí y no tener que lidiar con ella directamente. A esto se le llama trastorno disociativo y por lo general aparece en reacción a un trauma y ayuda a mantener los recuerdos difíciles controlados o, en este caso, completamente negados. Los síntomas pueden ir desde la amnesia hasta las identidades alternativas. En este momento, Francisca se convenció a sí misma de que no fue ella quien falló. Si lo pensamos, esta puede ser la explicación de por qué Frankelda no siente culpa de dañar a los demás. Si lo pensamos bien, Erneval pudo haber matado a Francisca sin querer. Cuando se la lleva al reino de los sustos, le dice que solo puede ir su conciencia, por lo que dejan su cuerpo esperando en el cementerio. Después, sabemos que de alguna forma, Erneval y Frankelda quedan atrapados en la conciencia de Procustes, y si el plan era volver, pues ya no se armó. Al resultar Erneval afectado al igual que Frankelda, queda claro que no sabía exactamente cuáles eran los planes de Procustes. Probablemente Frankelda sí estaba dormida en el cementerio, pero eventualmente su cuerpo murió al no regresar nunca más. Esto quiere decir que Erneval causó, y lo más seguro que sin desearlo, la muerte de la escritora. Además, en la serie lo escuchamos arrepentido, decir que se portó mal en el pasado. Así que, aunque haya sabido lo que le sucedería a Frankelda o no, probablemente sí carga con la culpa de haberla asesinado. Pero eso no es todo. Aun cuando parece que ya hicieron las paces, Frankelda en realidad vive atrapada en la conciencia de Procustes con la persona que le quitó la vida. Podemos ver que ambos han superado esta situación, pero aun cuando la escritora no lo culpe directamente por lo que pasó, siempre tendrá en mente que si no hubiera accedido a las palabras de Erneval, no estaría atrapada por la eternidad. No solo eso, en el último capítulo, Frankelda se pregunta cómo se pudo enamorar de Erneval. Esto nos indica que no solo vive con su asesino, sino que también se enamoró eventualmente de la persona que accidentalmente o no acabó con su vida terrenal. Lo peor es que no parece importarle mucho, porque cuando Erneval le dice que se portó mal en el pasado, ella le da poca o nula importancia al asunto. Está chido tener esa capacidad de perdón, sobre todo si no fue intencional por parte de Erneval, pero la verdad parece que a Frankelda no le importa ni un poquito estar enamorada de la persona que la asesinó. ¿Qué gustitos tan raros son esos? Nunca se nos aclara la razón de por qué la madre de Frankelda murió tan joven. A juzgar de que la familia de la niña era adinerada y, como vimos, su abuela era bastante cruel, dominante y trataba a Frankelda como una esclava más que como la heredera de esa familia, podría ser que la muerte de su madre fuera provocada por la abuela para quedarse con el dinero y poder de la familia. Y bueno, Frailes, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué tanto se perturbaron y qué dato los perturbó más. Y también de qué otros videos les gustaría que hiciéramos de Frankelda o de datos perturbadores. Si quieren más contenido de esta hermosa serie, pues aquí en la cara de Fran les dejamos el mega análisis de toda la primera temporada de Frankelda. Y si ya vieron ese video, aquí en la cara de Eli les recomendamos nuestro video donde hablamos sobre Multiversus, un juego que sería el Smash Bros. De Warner Bros. Frailes, muchísimas gracias que han visto este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.